bisectriz de un triángulo isósceles. En el problema nos pide que demostremos que en el triángulo isósceles ABC, la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud es la mediatriz del lado opuesto. En otras palabras, lo que quieren que demostremos es que en este caso la bisectriz de este triángulo isósceles coincide o es la misma que la mediatriz, pero primero entendamos qué es bisectriz y qué es mediatriz. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. Es decir, aquí tenemos esta bisectriz que está comprendida desde el vértice A y termina en el lado opuesto. Esta línea que se ha trazado divide el ángulo A en dos partes iguales, de tal manera que aquí tenemos un ángulo A chiquito, podríamos decir, que es igual al otro ángulo A chiquito también o pequeño. Ahora, tenemos un ejemplo de mediatriz, aquí, de bisectriz, y que no necesariamente la bisectriz nos queda recta siempre, es decir, en línea recta vertical, como si fuera pues una plomada de una pared. No necesariamente queda así, porque recordemos que viene de un vértice hasta la mitad del otro punto, del otro lado, no necesariamente es recta. En cambio, la mediatriz vemos que siempre es recta. ¿Y qué es la mediatriz? Es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Es decir, la mediatriz es aquella recta que sale desde el punto medio de un lado y va hacia el otro lado, pero esta recta se debe de mantener siempre recta, formando aquí entre la base y esa mediatriz un ángulo de 90 grados. Entonces eso es lo que queremos demostrar nosotros, que esta bisectriz coincide o es la misma mediatriz en este triángulo porque es isósceles. Ojo que esto solo va a ocurrir en un triángulo isósceles. Entonces tenemos que hacer esa demostración. En primer lugar vamos a copiar los datos que tenemos, que pues vamos a decir de que el triángulo ABC es isósceles. Esto pues por definición. También vamos a decir que el lado AB es igual al lado AC. ¿Y esto por qué? Son estos, lado AB, lado AC son iguales por definición, porque como nos dicen que es un triángulo isósceles, entonces por definición esos dos lados son iguales y estas líneas indican eso. Ahora, otra información más que tenemos es que como esta es una bisectriz, pues divide al ángulo A en dos partes iguales. ¿Vea? Ahora vamos a ver que el lado AD es igual al lado AD. ¿Y esto cómo lo entendemos? Si se fijan, se forman dos triángulos. Se forma un triángulo ABD, que sería este, y se forma un triángulo también ACD, que en este caso sería el triángulo de la derecha. Entonces, por eso es que yo digo que el lado AD, que es este que vemos acá hacia abajo, es igual al lado AD por construcción o por ser común, podemos decir, por común. De esta forma, si se fijan en los dos triángulos, tanto ABD como ACD, tenemos dos lados iguales, de tal manera que el tercero tiene que ser igual. Los terceros lados que no hemos analizado, que serían en este caso el lado BD con el lado DC, son iguales. ¿Y esto por qué? Por congruencia de triángulos. Es decir, el lado BD es igual al lado
DC por congruencia de triángulos. ¿Y por qué estos triángulos son congruentes? Si se fijan, tienen dos lados que son iguales. Este lado con este de celeste, estos que marcamos de color verde, y tiene este tercero. Y además tienen un ángulo que son correspondientes entre ellos y son iguales. Entonces, por eso estos triángulos son congruentes. Eso es el último criterio que nos hacía falta. El criterio que vamos a llamar a este ángulo, por ejemplo, A', y el otro lo vamos a llamar A''. A' es igual con el ángulo A''. Es decir, este sería el ángulo A''. Los ángulos que formó la bisectriz son iguales y eso lo sabemos por definición. Entonces aquí hemos demostrado la congruencia de triángulos por los criterios lado, ángulo, lado. Entonces, eso es lo que nos permitió decir que el lado BD es igual al lado DC. Ahora que ya tenemos toda esta información, recordemos que lo que queremos nosotros demostrar es que esta línea, la línea AD, esa es nuestra hipótesis, la vamos a escribir de otro color, que la línea AD es una mediatriz. Eso es lo que queremos demostrar. Estos son los datos los que tenemos. No hemos empezado en la demostración formalmente, solo íbamos analizando el triángulo y sacando datos, porque esta información nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar con la demostración. Entonces, para que esta línea sea mediatriz, la recta debe de ser perpendicular a dicho segmento y lo divide en la mitad. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar, que esta línea divide en la mitad al lado BC y que además aquí se forma 90 grados con el lado BC. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Y vamos ahora sí a entrar de lleno a la demostración. Esto solamente fue pues una pequeña introducción, información válida que vamos a necesitar. Ahora sí, vamos con la demostración y la voy a hacer pues de otro color. Lo primero que necesitamos para demostrar que sea mediatriz es de que pues esta línea AD divida en dos partes iguales a BC. Entonces vamos a decir que el punto medio, si ustedes se recuerdan, el punto medio de el lado BC es justamente D, el punto D. ¿Y esto por qué? Porque BD es igual a DC y esto ya lo habíamos demostrado aquí. Entonces, con esto ya tenemos el primer criterio de la demostración que se cumple, que efectivamente esta línea pues AD corta en dos partes iguales a el lado BC. Esto lo podríamos escribir de otra forma también, de que el lado BD es igual a un medio de el lado BC, es decir, BD es la mitad del lado AC, y con esto justificamos que es el punto medio que se corta en la mitad y por lo tanto ya cumplimos un paso, un requisito. Ahora solamente nos hace falta cumplir el segundo requisito, el cual es que la recta es perpendicular a dicho segmento, es decir, esta recta AD tiene que formar 90 grados con la línea BC, con el lado BC. Para ello podemos recordar ciertas cosas. En primer lugar, de que aquí se nos forman unos ángulos. El ángulo ADB y el ángulo
ADC. Entonces, esos dos ángulos suman 180 grados. ¿Por qué? Por ser ángulos suplementarios, es decir, el ángulo ADB más el ángulo ACD es igual, perdón, ADC, aquí vamos a corregir, el ángulo ADC es igual a 180 grados. Y esto por ser ángulos pues suplementarios. Entonces vamos a movernos aquí un poco. Por ángulos suplementarios. Es decir, estos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados y están apoyados sobre una misma base. Cosa que está sucediendo aquí. Tal cual como lo vemos. Ahora, ya sabemos que miden 180 grados. Por congruencia de triángulos, dado que ya demostramos que el triángulo de la derecha es igual al triángulo de la izquierda y que tienen estos ángulos que veíamos aquí arriba, A y A' iguales, y por lo tanto, por el teorema que habíamos visto la vez pasada, en la clase pasada, de que el ángulo B y C son iguales, es decir, los ángulos de la base son iguales. Entonces, no le queda nada más que a estos dos ángulos ser iguales por congruencia de triángulos. Vamos a resumir todas estas condiciones por congruencia de triángulos. Este sería el segundo paso. Vamos a hacer el tercer paso, que es que el ángulo ADB es igual al ángulo ADC por congruencia de triángulos. Vuelvo a explicar esto. ¿Por qué son iguales? Por congruencia de triángulos. Este ángulo que se había formado, pues vamos a borrar aquí, a limpiar un poco. Este ángulo de acá, que voy a representar de color amarillo, es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque esta línea AD era una bisectriz y dividía el ángulo en dos partes iguales. Ahora, por el teorema del triángulo isósceles sabemos que este ángulo B es igual a este ángulo C. Y por lo tanto, porque como ya habíamos demostrado que tanto este triángulo de la izquierda como este triángulo de la derecha eran congruentes, entonces no queda nada más que este ángulo ser igual con este ángulo. ¿Y quién es este ángulo? Este ángulo es ADB, justamente el que estamos trabajando. Y ADC es el otro que también estamos trabajando. Entonces por eso hemos dicho que son iguales. Ahora, como son iguales, implica que pues como 180 es la suma de ellos dos, puedo decir de que cambiar lo siguiente, es decir, que utilizando esta expresión yo puedo decir que 2 veces el ángulo ADB es igual a 180 grados. Voy a corregir acá porque se olvidó colocar el símbolo de ángulos. Entonces tenemos que 2 veces el ángulo ADB es igual a 180 grados. Si despejamos el ángulo ADB, nos va a quedar igual a 180 grados entre 2. Y entonces aquí nos queda que el ángulo ADB es igual a 90 grados. Y recordemos que una mediatriz forma justamente 90 grados con la base. Entonces en este caso aquí tenemos 90 grados, aquí justamente donde está la mano, y aquí también 90 grados. Pues ya habíamos dicho que estos ángulos son iguales. Y de esta forma, entonces, ya hemos demostrado que se cumple. ¿Por qué? Cumplimos el primer caso de que esta línea AD, que era la bisectriz, dividió en dos partes iguales
al segmento o al lado BC. Ya lo habíamos mencionado acá. Ahora, lo último que nos faltaba determinar o comprobar era que la recta AD formaba 90 grados con la base. Y eso lo acabamos de demostrar aquí, utilizando que los dos ángulos que se formaban ahí eran igual a 180 grados por ser suplementario, que eran iguales por congruencia de triángulo, y esto ya lo habíamos explicado a detalle. Por lo tanto, AD más DC podría ser como AD más AD, porque como eran lo mismo, es decir, como que sustituíamos aquí, solamente trabajábamos un ángulo porque sabemos que son lo mismo. Eso era igual a 180 grados, al final despejábamos y obtenemos que se forman 90 grados. Y como son iguales, pues aquí se forman 90 grados y aquí también 90 grados. Por lo tanto, de esta forma hemos demostrado que pues en un triángulo isósceles la bisectriz que se llega a trazar es también igual a la mediatriz. Y aquí está la demostración. Un poco más extensa, pues he ido explicando un poco más que como lo hace el libro, pero al final llegamos a la misma conclusión. El comprende nos dice, en el triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud de un triángulo es la mediatriz del lado opuesto.